Estamos aquí con mi amigo Kevon. Kevon es multilingüe. No es algo que encontramos muy a menudo, desafortunadamente, en nuestro país, en nuestra parte del mundo. Sí, en nuestra parte del mundo, pero no en este país. Entonces, Kevon, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por formar parte de esta plataforma. O sea, este proyecto me parece súper interesante. O sea, hablar con las personas multilingües de Trinidad y Tobago me parece fenomenal. Dinos cómo empezó tu amor por los idiomas y este viaje que tienes con los idiomas. Muy, muy buena pregunta. En el caso mío, desde pequeño, siempre me llamó la atención escuchar cómo se expresaban la gente de diferentes países. Y digo esto porque el primer país extranjero al que fui fue Venezuela. Me llevó mi abuela como dos veces, tres veces cuando tenía, bueno, 2 años, 3 años por ahí. Y ahí, no sé, yo no hablaba español, pero me atraía la forma de expresar a la gente y yo recuerdo bien que yo estaba ahí jugando con los niños de ahí sin conocer, sin saber español. Entonces, yo diría que a partir de ese momento y después con una visita que hice cuando tenía 13 años a Nueva York, fui con mi madre. Y ahí tuvimos una oportunidad de hacer una visita a la sede de las Naciones Unidas, porque mi madre tenía una amiga que trabajaba ahí y nos recomendó ir a su oficina. Entonces, con los 13 años fui a las Naciones Unidas y tuve una oportunidad de recorrer por todo el edificio, ver las cabinas de interpretación, ver los salones. Y yo diría a partir de ese momento, sí, eh, yo me convertí en bueno, fanático de idiomas. Y bueno, luego empecé formalmente a aprender español y francés en la escuela, pero mi verdadero interés surgió cuando me di cuenta que los idiomas son una llave que abre puertas a mucho más ideas, culturas, amistades y oportunidades profesionales. Más o menos esto es mi historia, ¿no? Y una historia muy interesante, pero en tu caso eres un poco diferente que las otras personas aquí porque hablas más que dos, más que Sí, español y el inglés. Hablas también, creo que portugués y francés. Y quizás sí, más. sí, señor. Italiano también y recién un poco de criollo francés, o sea, nuestro criollo de aquí, de Trinidad y Tobago, el que decimos patois, aprendí esto también. No hablo con fluidez, pero hablo bastante bien ahora en patois. ¿Y por qué tantos idiomas? ¿Solamente por el amor de idiomas o mencionaste que eres un fanático de idiomas, pero Sí, has visto la oportunidad de usar todos estos idiomas en tus viajes quizás? sí, 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 claramente. Entonces, ¿por qué tantos idiomas? Es por el amor, es por la musicalidad que tiene cada idioma, es por em, el viaje. O sea, cuando me refiero a viaje, me refiero a la trayectoria de cuando uno empieza a estudiar un idioma hasta que pueda utilizarlo en una situación real, una situación formal. Y yo sí, yo tuve muchas oportunidades de utilizar mis idiomas. Por 10 años yo trabajaba con el registro de direcciones de Internet para América Latina y Caribe, era el representante del Caribe y ahí tuve esa gran oportunidad hablar español todos los días con mis colegas, utilizar español en el día a día para preparar documentos, pero además yo también, yo creo que era
el único staff que hablaba francés. Y esto me sirvió bien. O sea, te cuento. Nosotros tuvimos un proyecto en Haití. En ese proyecto sí conversamos mucho con los socios de ahí, estuvimos ahí planeando un montón de cosas, había financiadores de Canadá y bueno, nos fuimos a Haití para arrancar este proyecto que íbamos a desarrollar ahí, ¿no? Pero como en el último minuto nos dimos cuenta que uno de los socios de ahí, de Haití, no hablaba inglés. ¿Y por qué? O sea, ¿cómo es que estamos ahí en el país y no nos dimos cuenta que había un socio que no hablaba inglés? El tema es que el socio siempre utilizaba las herramientas, Google, no sé qué, para traducir su comunicación. Y solo en el día mismo, el socio nos confesó, nos admitió que, bueno, no hablaba inglés. Bueno, esto podía ser un problema, pero no era problema. Yo me apunté, me convertí en el intérprete de la reunión y fue algo muy interesante en mi carrera lingüística ser intérprete del español al francés. Entonces, arrancamos en la reunión. Hola, bienvenidos a todos. Estamos aquí para conversar sobre los detalles de tal y tal proyecto. Alors, bonjour, bienvenue tout le monde. On est là pour converser, pour vraiment cerner les détails de ce projet. Y yo hacía esto y yo decía, pero bueno, yo soy anglohablante de Trinidad y Tobago y estoy aquí en aquel momento trabajando como intérprete de español al inglés sin formación Y formal. es muy impresionante, de hecho, porque como sabes, me imagino que sabes que normalmente las personas no hacen interpretaciones ¿No? dentro de idiomas que no son sus idiomas natales. Exacto. Entonces, la habilidad de hacer eso sí es muy impresionante, de hecho. Y aparte de esto, en mi vida personal, me gusta viajar a países como Panamá, Costa Rica, Colombia, países en que me siento súper cómodo viajar como una persona local. La profundidad de la experiencia es muy diferente cuando hablas el idioma. Exacto, exacto. Uno no se da cuenta que un idioma no es solo cambiar una palabra por otra, es ver el mundo de distinta perspectiva. Exactamente. He hablado con otras personas también que quizás no están tan involucradas en la tecnología al nivel en donde tú estás, pero algunas personas tienen preocupaciones, algunas personas más, otras personas menos, pero preocupaciones con el rol de la inteligencia artificial, especialmente los intérpretes, los traductores y tal. ¿Cómo ves este asunto de la inteligencia artificial en términos del aprendizaje de los idiomas, pero también en términos de sacar los trabajos de las personas involucradas en el trabajo de idiomas? No creo que la inteligencia artificial va a reemplazar en completo a los profesionales de idiomas para nada, ni en el corto ni en el mediano plazo, ¿no? Lo que sí va a pasar es que la inteligencia artificial es una herramienta que está transformando la forma en que trabajamos. Por ejemplo, a través de la inteligencia artificial podemos, como traductores, traducir grandes volúmenes de documentos más rápidamente como antes. Podemos procesar nuevos términos, nuevos contextos, muchas cosas con mucha más facilidad como antes. Pero hay una gran distinción a la hora de pensar en lo que es un idioma, ¿no?
yo creo que hasta ahora, y digo que hasta ahora, las herramientas de inteligencia artificial no pueden interpretar emociones, no pueden entender los matices culturales, no pueden traducir de verdad realidades culturales complejas, que ahí viene todavía el aspecto humano. O sea, ya sabemos, por ejemplo, que las expresiones idiomáticas es una fuente tremenda de conocimiento para cualquier persona que está aprendiendo un idioma, ¿no? Pero hasta ahora, y digo que hasta ahora, no vemos esto con la inteligencia artificial. Ya sabemos que hay muchas trampas, por ejemplo, a la hora de utilizar ChatGPT. Hay trampa porque, bueno, ChatGPT está ahí para procesar cosas, pero no nos damos cuenta, no estamos al tanto, no estamos monitoreando los inputs, los ingresos a lo que usa ChatGPT. Y por eso los resultados siempre son documentos bien escritos, claritos, esto, pero a la hora de ver lo que es verdad contra lo que es falso, ChatGPT no sabe escapar esto, ¿no? Estoy de acuerdo que ya no está a este nivel humano, especialmente de interacción, porque yo he usado como el elemento de voz, ¿no? He hablado con ChatGPT y sí, algo está perdida en términos de esta interacción humana, ¿no? Creo Sí, que ellos están mejorando y las reacciones y el lenguaje que usa la aplicación está mejorando, pero sí, todavía es un poco, no es muy personal, podemos decir. Y en términos del aprendizaje de idiomas en Trinidad y Tobago, en nuestra cultura, entre nuestra gente, ¿estás viendo más interés hoy en día? ¿Estás viendo que las personas, aparte de la escuela secundaria y tal, un verdadero interés en el aprendizaje de idiomas? sí está creciendo. Está creciendo porque hoy en día tenemos muchas más oportunidades para viajar. Ahora nos damos cuenta que un viaje, las vacaciones, no es solo ir a Nueva York en la casa de un familiar, sino explorar el mundo de verdad. Yo veo que hay muchos más influenciadores de Trinidad y Tobago. Está viajando a Europa, a París, en Centroamérica. Entonces, hay como un apetito, hay muchas posibilidades y hay este interés en seguir entiendo algo, o sea, aprender algo de un idioma extranjero. Bueno, con fluidez esto es muy subjetivo porque esto depende de la exposición que tiene esa persona y, no sé, la cantidad de interacciones que tiene con ese mundo, ¿no? Entonces, hay interés, este interés está creciendo, yo diría que sí, y lo interesante es que este país, Trinidad y Tobago, siempre ha sido un país multilingüe, multicultural, no lo vemos así, pero sí nos damos cuenta que estamos en un país en que cantamos en esa parte del año parrán, la música parranda en español, que también en el dialecto de día a día hablamos con un toque de criollo francés, oui. O sea, la forma de pronunciar ese pueblo fuera de Puerto España es San Juan. Si viejan, o sea, se habla con un turista, ah, ¿cómo dice esto? San Juan. O sea, siempre hemos sido un país influenciado por muchos idiomas y muchas culturas. Pero, lamentablemente, yo creo que el sistema escolar tiene que hacer mucho más para apoyar esto, para convertirnos en el núcleo multicultural que sabemos que éramos en el pasado. Y lo que yo quisiera ver en algún momento sería un gran auge, no solo de personas que están aprendiendo en la escuela español o francés, sino de visitas escolares de nuestro país
a los países de nuestros vecinos, a Panamá, a Colombia, a Martinica, a Guadalupe, para tener verdaderas interacciones. Y digo esto porque sí, tú y yo ya sabemos, podemos estudiar, pero la verdadera prueba es cuando tenemos que comunicar de verdad en la situación real.